¿Sabes lo que es estar convencido de que tu vida es más o menos normal? Y de repente darte cuenta de que todo lo que dabas por sentado estaba podrido desde dentro. Eso me pasó a mí. Y todavía me cuesta trabajo contarlo en voz alta porque suena como una maldita telenovela de esas que uno ve con la abuela, pero te juro que cada palabra es real. Yo estaba enamorado de Laura, mi novia de toda la vida, ahora esposa. Ella siempre fue mi refugio. Desde adolescentes sabíamos que íbamos a terminar juntos. No teníamos dudas, no teníamos miedo, o al menos eso pensaba yo. Nos casamos jóvenes, pero convencidos. Y con el matrimonio vino la familia extendida, mi suegra, Clara, y su esposo, mi suegro, obvio, que siempre me parecieron gente tranquila, aunque rara. Clara en especial tenía un aire, no sé cómo explicarlo, demasiado joven de espíritu, demasiado viva para la edad que tenía. Nunca la vi como una suegra tradicional, más bien parecía otra amiga en el grupo, siempre metiéndose, siempre opinando, siempre bromeando de más. El detalle es que yo siempre he tenido una relación complicada con mi propio hermano, Daniel. Somos de esos hermanos que se quieren, sí, pero que no pueden estar mucho tiempo juntos sin terminar discutiendo. Él siempre fue más impulsivo, más carismático, el típico que se lleva toda la atención en cualquier reunión. Yo era el calmado, el que pensaba 2 veces las cosas. Y tal vez por eso nunca sospeché lo que iba a pasar, porque me parecía tan descabellado que Daniel, mi hermano, y Clara, mi suegra, estuvieran enredados en algo. Todo empezó con pequeños detalles que yo ignoraba. Recuerdo una reunión familiar, un domingo cualquiera. Estábamos todos en la casa de mis suegros, haciendo un asado. Yo estaba a la parrilla, distraído, y cuando volteé a mirar hacia la terraza, vi a Daniel y a Clara hablando muy cerca. No me pareció raro, al fin y al cabo siempre han tenido buena relación, pero había algo en la manera en que se inclinaban, en cómo se reían entre ellos. Una risa contenida, como de complicidad secreta. Lo noté, lo sentí, pero lo ignoré. La segunda vez fue peor. Habíamos salido en familia a un centro comercial, esas salidas que parecen más un desfile que un paseo. Íbamos en grupo, mi esposa con su hermana, yo con mi suegro, y en un momento me detuve porque alguien me llamó por teléfono. Cuando volteé para reunirme con los demás, vi que Daniel y Clara se habían quedado atrás, caminando juntos. Sus hombros se rozaban, y ella lo empujaba juguetonamente. No fue un simple roce, era coqueteo. Yo lo sé. Me atravesó un escalofrío, pero decidí pensar. Estoy exagerando, seguro es mi imaginación. Pero mi cuñada, Mariana, la hermana de Laura, no pensaba lo mismo. Mariana era mucho más observadora, y también más directa. Una tarde me llamó al cuarto mientras Laura estaba ocupada. Cerró la puerta y me dijo: «Oye, ¿a ti no te parece raro cómo se llevan mi mamá y Daniel?» Yo sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Raro en qué sentido?, le pregunté, tratando de sonar despreocupado. En el sentido de que, no sé, se buscan demasiado. Yo los he visto mandándose mensajitos, y el otro día, se interrumpió, como si dudara en decirlo. El otro día escuché a mi mamá hablar con alguien por teléfono en su cuarto. Estaba riéndose bajito, y le dijo: «No podemos vernos aquí, tiene que ser en otro lado». Y después escuché el nombre de Daniel. Me quedé helado. Mariana no es de inventarse cosas. Y en ese momento mi cerebro empezó a encajar piezas que había ignorado. No pude dormir esa noche. Me pasé horas recordando cada gesto, cada mirada, cada risa extraña. Y lo peor es que me empecé a sentir un imbécil por no haberlo notado antes. Decidí que tenía que confirmarlo. No podía simplemente acusar a mi hermano y a mi suegra de algo tan sucio sin pruebas. Así que empecé a observar. Y mientras más observaba, más veía. Gestos pequeños, cómo Clara se arreglaba el cabello cada vez que Daniel llegaba, cómo él le sonreía de una manera que nunca me había mostrado a mí, cómo evitaba mirarse demasiado cuando alguien nos observaba. Una vez, durante una comida familiar, Daniel recibió un mensaje en su celular. Yo estaba sentado justo a su lado, y vi que su cara cambió. Intentó disimular, pero sus labios se curvaron en una sonrisa tan íntima que me dio asco. Apenas terminó de leerlo, levantó la vista, y miró a Clara. Fue menos de un segundo, pero yo lo vi.
Ella bajó la mirada de inmediato, nerviosa, pero ya era suficiente. Lo más retorcido llegó un día que nadie en mi familia olvidará. Estábamos en la casa de mis suegros celebrando el cumpleaños de mi esposa. Todo era risas, música, gente bailando. Yo estaba feliz porque pensé, mira qué vida más bonita tenemos. Y entonces pasó. Fui al baño del segundo piso, y al salir escuché un ruido en la habitación de invitados. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué despacio, curioso, y lo que vi me dejó sin aire. Clara estaba dentro, de pie, y Daniel estaba demasiado cerca de ella. Él tenía una mano apoyada en la pared, como acorralándola, y ella lo miraba con una expresión que no era de incomodidad, sino de deseo contenido. Justo cuando iba a empujar la puerta, escuché el sonido maldito, un beso. Cerré los ojos. Me sentí mareado. No entré. No hice un escándalo. No dije nada. Me quedé congelado, con el corazón golpeándome en el pecho como si fuera a reventar. Y después me alejé, bajé las escaleras fingiendo que nada pasaba, y seguí sonriendo como un imbécil en la fiesta. Esa noche lloré en silencio mientras mi esposa dormía a mi lado. No podía entender cómo algo tan sucio podía estar ocurriendo justo frente a nosotros. ¿Cómo iba a decirle a Laura que su propia madre estaba teniendo un romance con mi hermano? ¿Cómo le dices eso a alguien sin destruirle la vida? Y lo peor estaba por venir, porque no fui yo quien reveló la verdad. Fue Mariana. Un par de semanas después, Mariana explotó. La escuché gritar en la sala de mis suegros mientras todos estábamos reunidos. Su voz temblaba, cargada de rabia y lágrimas. Ya basta, mamá. No puedes seguir viéndote con Daniel. Es asqueroso. El silencio que cayó fue tan brutal que podías escuchar cómo nos rompíamos todos por dentro. El grito de Mariana todavía retumba en mi cabeza como si hubiera explotado una bomba. No puedes seguir viéndote con Daniel. Es asqueroso. Esa frase rompió todo. El aire se hizo tan denso que costaba respirar. Nadie se movía, nadie parpadeaba. Todos estábamos congelados, como si de repente el mundo se hubiera detenido. Mi esposa, Laura, giró la cabeza lentamente hacia su hermana, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Le temblaba la voz. Mi suegro, en cambio, se puso de pie de golpe, como si la silla le hubiera quemado la espalda. Mariana, cuidado con lo que dices, tronó, pero su voz no sonaba segura. Más bien parecía el intento desesperado de alguien que quiere evitar que todo se derrumbe. Y ahí estaba Clara, mi suegra. Pálida, con los labios apretados, las manos temblándole encima de la falda. No dijo nada. No intentó reír, ni fingir, ni hacerse la ofendida. Solo bajó la mirada, y ese silencio fue la confirmación más cruel que pude haber imaginado. Laura se levantó de golpe, casi tumbando la copa que tenía frente a ella. «Mamá», exclamó con un hilo de voz quebrado. «Es cierto». Clara levantó los ojos, y yo juro que vi en ellos una súplica, una especie de no me hagas decirlo aquí, no ahora. Pero Laura insistió, con lágrimas ya formándose en sus pestañas. «Dime que no es cierto, dime que Mariana está loca». Yo esperaba que lo negara, que al menos intentara salvar lo poco que quedaba. Pero lo único que hizo Clara fue llevarse las manos a la cara y llorar. Ese llanto, más que cualquier palabra, destruyó todo. Laura gritó. Gritó de una forma que me atravesó los huesos. «¿Cómo pudiste, mamá?» «Con Daniel». Y entonces todos voltearon hacia mi hermano. Daniel estaba sentado, inmóvil, como si no entendiera que ahora todas las miradas lo estaban señalando a él como el monstruo. Se levantó despacio, con esa maldita calma que siempre tuvo. «No es lo que piensan», murmuró, pero se escuchó tan falso, tan vacío, que hasta él sabía que no tenía sentido. Mariana explotó aún más. «Claro que sí es lo que pensamos. Los he visto, los he escuchado, se mandan mensajes, se besan a escondidas como dos adolescentes enfermos». El rostro de Laura se desencajó. Me miró a mí, buscando una confirmación, como si yo pudiera salvarla de esa pesadilla. Y ahí tuve que tomar la decisión más dura, seguir callando como un cobarde o decir la verdad. Respiré hondo y asentí con la cabeza, bajando la mirada. «Es verdad», dije en voz baja. «Yo también los vi». El silencio que cayó después fue peor que los gritos.
Laura me miraba como si yo hubiera sido cómplice, como si la hubiera traicionado al callar. Y de alguna forma, lo había hecho. Mi suegro golpeó la mesa con el puño. Esto es una vergüenza. Rufió. En mi propia casa, en mi propia familia. Clara intentó hablar, pero solo salieron sollozos. Daniel, en cambio, dio un paso al frente, y lo que dijo todavía me revuelve el estómago. Nos amamos, soltó, como si esa frase justificara todo. Hubo un segundo en el que creí que mi suegro iba a golpearlo. Se puso rojo, los ojos inyectados en sangre, pero al final solo apretó los dientes y salió de la sala dando un portazo tan fuerte que casi rompe el marco. Laura cayó al sofá, temblando, con la cara bañada en lágrimas. Esto no puede estar pasando, repetía una y otra vez, como un mantra. Yo intenté acercarme para abrazarla, pero me empujó con rabia. Tú lo sabías y no dijiste nada. Me gritó, y ese reproche me dolió más que cualquier puñalada. Mariana se arrodilló junto a ella, abrazándola, mientras me lanzaba una mirada que era mitad compasión y mitad desprecio. Daniel intentó tocar el hombro de Clara, pero ella lo apartó bruscamente, como si de pronto hubiera despertado del trance. «No me toques», le gritó con desesperación. Y ahí fue cuando entendí que ni siquiera ellos tenían claro lo que estaban haciendo. Era un juego enfermizo, un deseo prohibido, una relación que los estaba destruyendo y ahora nos arrastraba a todos con ellos. Las horas siguientes fueron un infierno. Gritos, reproches, puertas cerradas, llamadas que nadie contestaba. Mi suegro no volvió a aparecer esa noche. Mariana se encerró con Laura, intentando calmarla. Yo me quedé solo en la sala, sentado frente a Clara y Daniel, que ya no lloraban ni gritaban, solo estaban vacíos. Finalmente, no aguanté más. ¿Cómo pudieron?, les pregunté, con un odio que apenas podía contener. ¿Cómo carajos pudieron hacerle esto a la familia? A Laura, a mí, a todos, a ustedes mismos. Daniel me sostuvo la mirada. Esa mirada arrogante de siempre, pero con un destello de culpa que no sabía cómo interpretar. No lo planeamos, dijo en voz baja. Simplemente pasó. Casi me reí de la rabia. Simplemente pasó. ¿Y eso lo hace menos asqueroso? Clara lloraba en silencio, sin atreverse a levantar la vista. Y ahí fue cuando entendí que, por mucho que quisiera, no había vuelta atrás. Esa familia ya estaba rota. Pero lo peor todavía no había llegado. Porque cuando las cosas parecían no poder ir más abajo, Mariana decidió contarle todo, a su papá. Y lo que hizo mi suegro después fue algo que ninguno de nosotros pudo prever. Mi suegro, don Ernesto, siempre había sido un hombre calmado. No gritaba, no levantaba la mano, no hacía escenas. Pero después de esa noche desapareció. No contestaba el teléfono, no volvió a dormir en la casa, y cada vez que preguntábamos por él, la respuesta era un silencio incómodo. Yo lo conocía lo suficiente para entender que no estaba procesando el dolor, lo estaba convirtiendo en rabia. Y no me equivoqué. 3 días después, estábamos todos reunidos en casa de Laura. Nadie quería, pero de algún modo terminamos ahí, como si el destino nos hubiera empujado a enfrentarnos. Mariana estaba tensa, Laura con la cara hinchada de tanto llorar. Clara parecía una sombra de sí misma. Daniel, en cambio, seguía con esa maldita actitud de no me arrepiento. Y justo cuando pensé que esa era la peor combinación posible, apareció Ernesto por la puerta. No saludó, no sonrió, no dijo nada. Solo entró con paso firme, y en su mano llevaba algo que nos heló a todos, un sobremanila grueso. Lo tiró sobre la mesa del comedor con tanta fuerza que las tazas temblaron. Aquí está todo, dijo con voz ronca. Mensajes, fotos, pruebas. Mi estómago se revolvió. Ernesto había contratado a alguien. Un detective privado, tal vez. O él mismo los había seguido. No importaba, porque lo que había dentro de ese sobre era dinamita pura. Laura fue la primera en tomarlo, con las manos temblando. Lo abrió y empezó a sacar impresiones de conversaciones de WhatsApp, fotos en moteles, incluso capturas de llamadas. Yo sentí que me faltaba el aire. Daniel y Clara, juntos en la cama de un cuarto barato, sonriendo como si fueran 2 adolescentes. Laura gritó, Mariana lloraba, Clara se cubría la cara, y Daniel.
Daniel todavía intentaba sostenerse en ese orgullo podrido. Yo la amo, repitió como si esas palabras pudieran justificar las imágenes asquerosas frente a nosotros. Ernesto perdió la paciencia. Le dio un golpe tan fuerte que Daniel cayó contra la pared. La amas una mierda. Le rufió. Destruiste esta familia. Yo corrí a separarlos, porque pensé que lo iba a matar ahí mismo. Ernesto estaba fuera de sí, los ojos rojos, el cuerpo temblando. Nunca lo había visto así. Y por un segundo, me dio miedo. Clara se arrodilló, llorando como una niña. Perdóname, balbuceaba una y otra vez. No sé en qué momento me convertí en esto, no sé por qué lo hice. Pero Laura no la escuchaba. La miraba con un odio tan intenso que parecía imposible que fueran madre e hija. Eres una vergüenza, le escupió. Ojalá no fueras mi madre. Ese fue el golpe más duro. Clara se desplomó en el suelo, y yo supe que esas palabras la habían atravesado más que cualquier cachetada. La reunión terminó en caos. Ernesto se fue de nuevo, pero antes de salir lanzó una amenaza que me heló la sangre. Esto no queda así. Daniel, te voy a destruir. Y tú, Clara, ya no existes para mí. Nadie habló después de eso. Daniel se marchó con la cabeza agachada, Clara se encerró en su cuarto, y yo me quedé con Laura, que lloraba en mis brazos pero al mismo tiempo me empujaba como si odiara mi cercanía. Esa noche entendí que mi matrimonio también estaba pendiendo de un hilo. Ella no solo había perdido a su madre, también sentía que yo la había traicionado al no decirle la verdad desde el principio. Y no la culpo. Los días siguientes fueron un infierno de silencio. Laura apenas me hablaba. Mariana se mudó con una amiga porque no soportaba la tensión en la casa. Ernesto desapareció otra vez, y cada vez que lo buscábamos, nadie sabía nada. Clara estaba como muerta en vida. Hasta que un día recibí una llamada que cambió todo. Era Mariana, llorando, histérica. Tienes que venir ya. Papá hizo algo horrible. Corrí como loco a la dirección que me dio. Cuando llegué, vi patrullas, luces rojas y azules iluminando la calle. Ernesto estaba sentado en la acera, esposado, con la mirada perdida. Y junto a los policías, mi hermano Daniel, sangrando, con la cara destrozada a golpes. No estaba muerto, pero casi. Los vecinos murmuraban, la policía tomaba fotos, y yo no podía creerlo. Ernesto había encontrado a Daniel y lo había molido a golpes. Y aunque parte de mí pensaba se lo merece, otra parte sabía que esto ya había cruzado la línea. Esa noche en la estación de policía fue la más larga de mi vida. Ernesto no decía nada. No pedía abogado, no pedía perdón. Solo repetía, ese muchacho me robó todo. Me robó mi familia. Y lo peor es que, de alguna forma, tenía razón. Lo liberaron al día siguiente con cargos menores porque Daniel no quiso denunciar formalmente. Pero eso solo significaba una cosa, que esta guerra apenas comenzaba. Y yo estaba atrapado en medio, con mi matrimonio colgando de un hilo, una suegra rota, un hermano que todavía insistía en que la amaba, y un suegro que ya no tenía nada que perder. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en largarme, en dejarlo todo atrás. Pero Laura me miró con esos ojos desesperados y me dijo, no me dejes sola en esto. Y entendí que todavía tenía que resistir, aunque el precio fuera hundirme con todos ellos. Lo que no sabía era que lo peor aún no había pasado. Porque Clara, mi suegra, no estaba dispuesta a dejar ir a Daniel tan fácilmente. Y lo que hizo después fue la gota que terminó de romper lo poco que quedaba. Creí que después de la paliza de Ernesto las cosas no podían ponerse peor. Me equivoqué. Clara, mi suegra, se volvió una sombra, pero una sombra peligrosa. Ya no salía de casa, apenas hablaba, pero yo la veía aferrada al celular como si de ese aparato dependiera su vida. Al principio pensé que estaba rogándole a Ernesto que no la abandonara del todo, pero pronto descubrí la verdad. Seguía escribiéndose con Daniel. Lo descubrí de la manera más estúpida posible. Una madrugada, bajé a la cocina por un vaso de agua y escuché un murmullo. Era Clara, en la sala, hablándole al teléfono con una voz tan baja y cargada de ansiedad que me detuve en seco. No alcancé a escuchar todo, pero sí una frase que me heló. No me dejes, por favor. Eres lo único que me queda. Me quedé paralizado, con el vaso en la mano, y entendí que, a pesar de todo, no había terminado.
Clara no estaba arrepentida, no quería soltar a Daniel. Quería seguir con él. Al día siguiente enfrenté a mi hermano. Lo llamé a mi casa, lo encerré en la sala y le dije sin rodeos: ¿Sigues viéndola? Daniel me sostuvo la mirada, con ese descaro que ya me estaba enfermando. No puedo dejarla, dijo simplemente. Quise golpearlo, lo juro. Me ardían las manos de ganas de partirle la cara, pero me contuve porque Laura estaba arriba y no quería que escuchara. Es la mamá de mi esposa. Tu maldita suegra. Le grité en voz baja, con los dientes apretados. ¿Qué carajo tienes en la cabeza? Daniel sonrió, esa maldita sonrisa que siempre usaba para provocar. ¿Nunca te pasó que conoces a alguien y simplemente no puedes evitarlo? Esa frase me dio tanto asco que lo eché de la casa a empujones. Pero lo peor fue que supe que no estaba mintiendo. De verdad estaba obsesionado con Clara, y ella con él. Los días pasaron en un silencio envenenado. Ernesto no volvió a casa, Mariana evitaba a todos, y Laura apenas comía. Una noche, mientras intentaba convencerla de cenar algo, me soltó la frase que me destrozó. Yo ya no sé si puedo mirarte sin pensar que me fallaste. Y sí, me lo merecía. Pero aún así, me dolió como nunca. El colmo llegó un fin de semana. Laura y yo habíamos salido a comprar cosas para la casa. Cuando volvimos, la puerta estaba entreabierta. Entré primero, con el corazón latiéndome a 1000, pensando que era un ladrón. Pero lo que encontré fue peor. Daniel y Clara, abrazados en mi maldita sala, besándose como dos desesperados. Sentí que el mundo explotaba. Laura estaba detrás de mí y lo vio todo. «No», gritó, con un llanto desgarrador, antes de lanzarse contra su madre y apartarla de un empujón. «¿Cómo te atreves?» «En mi casa». Clara intentó explicarse, llorando, pero ya no había excusas. Laura la abofeteó con una rabia que nunca había visto en ella. «Eres un monstruo». Daniel intentó calmarla, pero yo lo detuve. Lo agarré del cuello de la camisa y lo empujé contra la pared con toda la fuerza que tenía. «Se acabó», le grité. «Si vuelves a acercarte a esta casa, te juro que te mato». Lo eché a golpes, literalmente, y Clara salió detrás de él llorando, rogándole que no la dejara sola. Esa noche Laura se encerró en el baño y estuvo más de 1 hora llorando. Yo me senté en el suelo, afuera de la puerta, escuchándola romperse. Me sentí el hombre más inútil del mundo. Los días siguientes fueron un infierno absoluto. Ernesto regresó solo para anunciar que iba a pedir el divorcio. Mariana ya no le hablaba a su madre. ¿Y Laura? Laura se volvió fría conmigo, como si todo su dolor me lo estuviera cargando a mí también. Pero lo que nadie esperaba era el movimiento desesperado de Clara. Porque cuando todos pensábamos que al menos se mantendría al margen, apareció con una bomba. Anunció que se iba a mudar con Daniel. Sí, con mi hermano. La noticia cayó como una puñalada en medio del pecho de Laura y Mariana. Ernesto casi rompe todo en la sala de la rabia, y yo me quedé helado. Era como ver a alguien quemar los últimos restos de una casa ya destruida. Laura me miró con lágrimas en los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Yo ya no tengo madre. Ese día supe que lo peor estaba por venir. Porque una cosa era un romance clandestino, oculto en rincones y mensajes. Pero Clara había decidido gritarle al mundo que estaba con mi hermano. Y yo, sin saber cómo, estaba atrapado en medio de ese huracán, viendo cómo mi esposa se rompía, cómo mi familia se despedazaba, y cómo la gente alrededor empezaba a enterarse de nuestro secreto más asqueroso. Y créeme, cuando el vecindario empezó a hablar, cuando los rumores llegaron al trabajo, cuando la vergüenza se volvió pública, la pesadilla alcanzó un nivel que ninguno de nosotros estaba preparado para soportar. Cuando Clara y Daniel decidieron irse a vivir juntos, la noticia cayó como dinamita en toda la familia. No solo porque era grotesco, sino porque la gente alrededor se enteró casi de inmediato. Los vecinos, los amigos, hasta los compañeros de trabajo comenzaron a murmurar. Y claro, en este barrio el chisme viaja más rápido que la luz. La primera vez que sentí el peso de la vergüenza pública fue en el supermercado. Laura y yo estábamos comprando, intentando mantener una apariencia de normalidad, cuando escuché a 2 mujeres susurrando en el pasillo de atrás. ¿Ya viste? Es la hija de la señora que se fue con el hermano del yerno. ¡Ay! Sí, qué horror, con el propio cuñado.
Laura lo escuchó también. Su rostro se endureció. Dejó el carrito ahí mismo y salió sin comprar nada. Cuando la alcancé en el carro estaba llorando en silencio, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Nos están señalando como si fuéramos los culpables, dijo con rabia. Y todo porque ella no tuvo vergüenza. Yo no supe qué decir. Porque era verdad. Lo peor era que Clara no parecía importarle. La vi un par de veces después, de la mano de Daniel, caminando como si nada, como si no fueran dos personas destruyendo a toda su familia. Tenían esa sonrisa estúpida de los que creen estar viviendo una historia de amor prohibido, sin entender que lo único que estaban haciendo era hundirse más. Mi suegro Ernesto, mientras tanto, estaba en guerra. Había iniciado el divorcio, pero además, empezó a mover hilos para arruinarle la vida a Daniel. Le cerró puertas en trabajos, habló con conocidos, incluso supe que trató de denunciarlo por acoso hacia Clara, aunque no prosperó porque ella lo defendió. El odio entre ellos se volvió una batalla abierta. Mariana decidió cortar por completo. No volvió a contestar llamadas de su madre, y cuando la veía en la calle, simplemente volteaba la cara. Pero con Laura fue distinto. Ella se quebraba más cada día. Una noche, mientras estábamos acostados, me dijo algo que me partió el alma. Yo siento que ya no sé quién soy. Soy la hija de una mujer que se metió con mi cuñado. Soy la hermana de la mujer que todo el barrio señala. Soy la esposa de alguien que lo supo y no me lo dijo. Soy nadie. Y lloró hasta quedarse dormida. La tensión en mi matrimonio llegó a un punto insoportable. Discutíamos por todo. Si yo intentaba consolarla, se enojaba. Si me quedaba en silencio, también. Una parte de mí empezó a preguntarse si realmente podríamos sobrevivir a esa tormenta. Y entonces ocurrió el verdadero clímax de esta pesadilla. Era una tarde cualquiera. Mariana llamó a Laura para invitarla a un café, intentar distraerla. Yo me quedé en casa, tratando de adelantar trabajo. No habían pasado ni 20 minutos cuando recibí una llamada frenética de Mariana. «Tienes que venir ya», gritó, llorando. «Tienes que venir al café. Es urgente». El corazón me dio un vuelco. Corrí como loco hasta el lugar y cuando llegué vi un espectáculo dantesco. Laura y Clara estaban de pie en medio del café, gritando una contra la otra, con toda la gente mirando. Laura estaba fuera de sí, llorando, temblando. «Eres una desgracia, mamá. Me robaste todo, me quitaste la paz, me quitaste hasta mi esposo porque ya no confío en nadie». Clara intentaba acercarse, rogando. «Hija, escúchame, yo sé que te fallé, pero no puedo controlar lo que siento por Daniel». Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Laura agarró la taza que tenía frente a ella y la lanzó contra el suelo, haciéndola pedazos. «Entonces quédate con tu maldito amor. Pero olvídate de mí, porque yo ya no soy tu hija». El silencio que siguió fue brutal. La gente miraba horrorizada, y Clara cayó de rodillas en el suelo, llorando como nunca. Daniel llegó minutos después, tratando de ayudarla, pero eso solo empeoró las cosas. Laura salió corriendo del café, histérica, y Mariana detrás de ella. Yo me quedé mirando a Clara, destrozada, y a Daniel, tratando de consolarla, y lo único que pude sentir fue un asco infinito. Esa noche Laura me dijo algo que me destrozó y al mismo tiempo me dio claridad. «No quiero perderte a ti también, pero si seguimos aquí, todos nos van a destruir». Y entendí que tenía razón. Si queríamos sobrevivir, teníamos que cortar de raíz, alejarnos, dejar de ser parte de ese circo. Pero la historia no terminó ahí, porque cuando finalmente decidimos irnos de la ciudad, recibimos la última sorpresa. Clara apareció en nuestra puerta, sola, llorando, rogando que la dejáramos hablar. Y lo que nos dijo esa noche fue algo que ninguno esperaba, que Daniel había empezado a cambiar con ella, que ya no era el mismo, que la trataba con frialdad, y que sospechaba que la estaba engañando. Sí, el hombre por el que destruyó a toda su familia, ya la estaba traicionando. Cuando Clara apareció en nuestra puerta, empapada en lágrimas, con el maquillaje corrido y la voz hecha trizas, Laura se quedó helada. No quería ni verla. Yo tampoco. Pero había algo tan desesperado en su manera de temblar que al final la dejamos pasar. Se sentó en el sofá, sin poder mirarnos a los ojos. Y entonces lo soltó, como si escupiera veneno.
Daniel, me está engañando. No entendí al principio. ¿Cómo que engañando? Le pregunté, con un tono más incrédulo que preocupado. Clara se cubrió la cara con las manos. Lo sé. Lo siento. Ya no es el mismo. Llega tarde, me evita, y encontré mensajes, con otra mujer. Una chica más joven. Me quedé en silencio. Laura soltó una carcajada amarga, tan cruel como la herida que llevaba dentro. ¿Y ahora vienes a llorar? Le escupió con odio. ¿De verdad esperas que te abracemos y te consolemos? Después de todo lo que hiciste, ¿quieres compasión? Clara bajó la mirada. Yo solo quería amor, susurró. Esa frase me partió, pero no de ternura, sino de rabia. ¿Amor? ¿Llamaba amor a la destrucción de su familia, a la traición, al dolor de sus hijas? Laura se levantó, con los ojos brillando de furia. El día que decidiste meterte con mi cuñado, mataste a mi madre. No vuelvas a buscarme nunca más. Y se fue al cuarto, cerrando la puerta de un portazo. Clara intentó hablarme a mí. Yo sé que fallé, pero tú me entiendes, ¿verdad? Tú sabes lo que es sentirse invisible, lo que es. La interrumpí de golpe. No, yo no te entiendo. Lo único que sé es que destruiste todo, y ahora estás pagando el precio. Clara se desplomó, llorando, y yo la dejé ahí. No la consolé, no la toqué. Se levantó al cabo de unos minutos y salió, tambaleándose. Y esa fue la última vez que entró a nuestra casa. Los días siguientes fueron un torbellino. Se supo por todo el barrio que Daniel efectivamente había dejado a Clara por otra mujer. Una muchacha de apenas veintitantos, que trabajaba en el mismo gimnasio que él. La gente se escandalizó aún más, y Clara se convirtió en el blanco de todas las burlas y del desprecio. Pasó de ser la atrevida que se fue con su yerno, al hazmerreír abandonado por un hombre más joven. Mariana lo celebró en silencio, Laura trató de no hablar del tema, y Ernesto, bueno, Ernesto simplemente desapareció. Nunca más supe nada de él. Daniel siguió con su vida, como si nada. Como si no hubiera destruido a todos a su paso. Yo lo veía en redes sociales, sonriente con su nueva pareja, como si fuera un hombre libre, sin culpas. Y sí, sentí odio, pero también lástima. Porque alguien capaz de hacer eso no puede escapar de sí mismo. Algún día, me dije, la vida se lo cobraría. Clara, en cambio, se fue hundiendo más y más. La vi un par de veces por la calle, envejecida de golpe, apagada, con la mirada perdida. Ya no era esa mujer llena de energía que todos conocían, sino una sombra que cargaba con el peso de sus errores. ¿Y Laura? Laura tardó meses en recuperarse. Hubo noches en que me decía que no sabía si quería seguir conmigo, que sentía que la había traicionado al callar. Yo acepté su dolor, acepté mi culpa, y poco a poco fuimos reconstruyendo lo que quedaba de nuestro matrimonio. No fue fácil, pero sobrevivimos. Un año después, estábamos en otra ciudad, intentando empezar de cero. Laura trabajaba, yo también, y poco a poco los rumores se habían quedado atrás. Una noche, mientras cenábamos, ella me miró y me dijo: a veces pienso que todo eso nunca pasó, que fue una pesadilla. Yo asentí, pero por dentro sabía la verdad. Sí pasó, y nos marcó para siempre. Unas semanas después recibí una noticia inesperada. Clara había intentado quitarse la vida. No murió, pero quedó internada en un hospital psiquiátrico. Fue como un golpe final, como el cierre de una historia que nunca debió empezar. No fuimos a verla. Ni Laura, ni Mariana, ni Ernesto. Estaba sola. Y tal vez era justo. Esa noche, mientras abrazaba a Laura, me quedó clara una cosa. Las familias no siempre se rompen por enemigos externos. A veces el enemigo está adentro, vestido de confianza, disfrazado de amor prohibido. Yo lo viví en carne propia. Perdí a mi hermano, perdí a mi suegra, casi pierdo a mi esposa. Y aunque seguimos juntos, sé que jamás volveremos a ser los mismos. Porque cuando ves a tu propia familia destruirse por un deseo enfermo, aprendes algo muy cruel. Hay heridas que no cierran nunca, solo aprendes a vivir con ellas.